Me llamo Isabel Torres. Tengo 62 años. La casa estaba en silencio salvo por el leve zumbido del refrigerador y el tic-tac constante del reloj en la pared sobre la estufa. Estaba sentada a la mesa de la cocina con una taza de manzanilla enfriándose a mi lado, revisando la lista de compras para mañana. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas, convirtiendo las luces del jardín en halos difusos. Antonio debía haber llegado hace horas. Solo un día largo, me dijo cuando llamó a las 6. Estamos corriendo para terminar la propuesta Ramírez antes del lunes. Sonreí al escuchar su voz entonces, firme, práctica, el mismo tono que me había acompañado durante 4 décadas de pequeñas discusiones, decisiones de hipoteca y cumpleaños familiares. Pero ahora eran casi las 11 y mi instinto comenzaba a tensarse en algo sin nombre y afilado. Nunca se quedaba hasta tan tarde. Ya no. El teléfono estaba en la mesa junto a mi lista. Lo tomé. Miré la pantalla de bloqueo un momento y presioné llamar. 3 tonos. Un clic. «Hola, Isa», dijo usando el apodo que me dio cuando teníamos 20 años y estábamos seguros de todo. Su voz era baja, un poco agitada. «No puedo hablar mucho, sigo en la oficina». Intenté sonar ligera. No quería molestarte. Solo quería asegurarme de que hubieras comido algo. Tomé un sándwich antes. No me esperes despierta. ¿Sí? Hubo una pausa demasiado larga para ser estática. Luego, débilmente detrás de él, se escuchó un sonido que no encajaba en ninguna oficina. Una risa suave, apagada, pero inconfundiblemente femenina. Mis dedos se congelaron alrededor del teléfono. ¿Eso fue alguien del trabajo? Que su tono se endureció defensivo, luego se suavizó. Oh, sí. Verónica. Todavía está aquí revisando facturas. Otro sonido siguió, un susurro. El roce de tela, el borde inconfundible de la intimidad. Mi garganta se cerró. Antonio, dije lentamente. ¿Dónde estás exactamente? Dudó lo suficiente para que la verdad destellara entre nosotros. En la empresa Isabel. ¿Dónde más estaría? Mira, realmente tengo que... Y entonces la línea se cortó. El tono demarcado zumbó en mi oído como una advertencia. Miré el teléfono repitiendo cada detalle, la rapidez de sus respuestas, el extraño matiz de risa nerviosa. El silencio de la cocina me envolvió hasta que incluso el refrigerador pareció contener el aliento. Durante un largo momento no pude moverme. Luego algo práctico, automático, tomó el control. Habíamos instalado una aplicación para compartir ubicación el año pasado, después de su pequeño derrame cerebral. Por seguridad, dije. Él aceptó sin protestar, probablemente porque sabía que rara vez la revisaba. Mi pulgar se cernió sobre sí el icono azul y luego lo tocó. Un mapa cobró vida. Su oficina en la avenida Insurgentes estaba en gris oscuro, en la pantalla un cuadrado vacío. Pero el pequeño punto azul etiquetado como el iPhone de Antonio Torres brillaba en otro lugar a 12 kilómetros al este, en una tranquila calle residencial, cerca del Parque México. Parpadeé pensando que debía estar mal. El punto pulsó de nuevo. La lluvia afuera se había intensificado, golpeando las ventanas como dedos. Me puse el abrigo, tomé las llaves del coche y salí a la noche húmeda. El aire olía a cedro y asfalto frío. Mi reflejo me siguió en la ventana del coche, rostro pálido, cabello mojado. Por la lluvia, una mujer que de repente parecía mayor de lo que era. Encendí el motor, los limpiaparabrisas golpeando de un lado a otro en un ritmo hipnótico. Cada giro del volante traía nuevas preguntas que no estaba lista para responder. Tal vez había una explicación razonable, una reunión tardía a la casa de un cliente, cualquier cosa. Pero la voz que escuché por teléfono no era profesional. Era suave, privada, del tipo que alguna vez nos perteneció. La flecha del GPS brillaba constantemente en el tablero, guiándome al este por la ciudad dormida. Las luces de la carretera se desdibujaban bajo la lluvia y mi pulso seguía el ritmo de los limpiaparabrisas. En algún lugar adelante, en ese barrio tranquilo, estaba el punto azul que se negaba a desaparecer.
Seguí conduciendo hacia él. La lluvia no había parado desde que salí de casa. Caía en finos hilos plateados que difuminaban las luces de la ciudad en halos. Ciudad de México. Después de medianoche parecía una acuarela dejada demasiado tiempo, bajo la lluvia bordes suavizados colores, mezclándose unos con otros. El mapa del GPS brillaba en mi tablero, el pequeño punto azul firme y pulsante. El coche de Antonio. La aplicación lo mostraba estacionado cerca de la avenida Reforma, una zona que solo conocía por titulares. Calles tranquilas, casas antiguas, el tipo de lugar al que las familias se mudan tras ahorrar durante décadas. No tenía clientes allí, ni amigos, ni razón. Los limpiaparabrisas golpeaban de un lado a otro. Un metrónomo para mi corazón. Me dije a mí misma que diera la vuelta, que regresara a casa y esperara ahí a la mañana. Mañana podría preguntarle con calma, sin acusaciones, sin este pánico frío subiendo por mi espalda. Pero mis manos permanecieron fijas en el volante. En los semáforos la lluvia formaba charcos rojos y dorados sobre el cofre. Pensé en el sonido que escuché por el teléfono, la risa suave, el susurro, el roce de tela. Se repetía en mi cabeza como una grabación que no podía apagar. Tal vez era la radio o el televisor de alguien en la oficina. Pero entonces, ¿por qué el silencio después de que pregunté dónde estaba? Cuanto más me acercaba, todo se volvía más silencioso. El tráfico disminuyó, las calles se estrecharon. Los árboles flanqueaban ambos lados del camino, sus ramas goteando. Las luces de los porches brillaban en suaves anillos ámbar, y de vez en cuando una cortina se movía cuando alguien pasaba detrás. Era el tipo de vecindario que te hacía bajar la voz sin darte cuenta. La flecha del GPS parpadeó de nuevo una vuelta más. Reduje la velocidad deslizando el coche por una calle llamada Circuito Condesa. Las casas eran pequeñas pero bien cuidadas, con setos recortados y cercas blancas pintadas con esmero. Y entonces, a 3 puertas, lo vi, el Mercedes plateado de Antonio, estacionado bajo un farol. Por un momento no pude respirar. Ahí estaba innegable. El coche brillaba bajo la lluvia como un secreto expuesto a la luz. Me detuve a unas casas de distancia con el motor en ralentí. Mis dedos apretaron el volante con tanta fuerza que dolían. Tal vez había parado a tomar algo con un colega, o tal vez había bebido demasiado para conducir a casa. Pero el coche estaba perfectamente estacionado, y la casa frente a la que estaba no era un bar. Una casa de 2 pisos estilo colonial amarilla, con molduras blancas y geranios en las jardineras de las ventanas. Una luz cálida se filtraba teca a través de cortinas transparentes. Un columpio de madera en el porche crujía suavemente con el viento. Todo en el lugar emanaba una paz doméstica que no había sentido en años. Me quedé allí viendo la lluvia correr por el parabrisas en rayas. Mi reflejo flotaba sobre el vidrio, cabello húmedo por la niebla, ojos rodeados de cansancio. No me reconocía. Una sombra se movió detrás de una de las ventanas del piso superior. Luego otra. Me incliné instintivamente hacia adelante, con el corazón latiendo con fuerza. Las figuras cruzaron la habitación lentamente, 2 personas, una más alta que la otra. La más alta se detuvo cerca de la ventana, girándose ligeramente. Incluso a través del borrón de la lluvia, reconocí esa forma, esa postura. Antonio. Me mordí el interior de la mejilla con fuerza, saboreando hierro. La figura más pequeña se acercó, una mano tocando su hombro. Luego las cortinas se cerraron, dejándome mirando mi propio reflejo otra vez. No recuerdo haber apagado el motor, pero de repente el único sonido era la lluvia. No era furia lo que me llenaba. Entonces solo una claridad dolorosa y pesada. Lo que había esperado que estuviera mal ya había terminado. El punto azul me había llevado a la verdad. Me quedé en la oscuridad mucho tiempo, el coche enfriándose a mi alrededor, la lluvia susurrando contra el vidrio. Luego me recosté, cerré los ojos y escuché caer la lluvia.
La lluvia se suavizó después de medianoche, cayendo ahora en finas cintas que brillaban bajo las lámparas del porche. Me quedé en mi coche, al otro lado de la calle frente a la casa amarilla, con el motor apagado, el mundo reducido al golpeteo rítmico contra el parabrisas. El vecindario estaba dormido, envuelto en la quietud que solo llega a los lugares donde la gente se siente segura. La casa en sí era hermosa, antigua, cuidada con cariño. Las molduras blancas enmarcaban las ventanas y las jardineras rebosaban de geranios de finales de verano, sus pétalos pesados por la lluvia. Había una corona en la puerta principal, hortensias azules entrelazadas con una cinta pálida. Alguien se había preocupado por los detalles. Alguien había construido una vida aquí. El coche de Antonio brillaba en la acera con gotas trazando líneas plateadas por el cofre. Cada vez que el farol parpadeaba, la pintura metálica captaba el resplandor y por un instante parecía que respiraba. A través de la ventana del piso superior, la luz se filtraba desde detrás de una cortina de gasa. Al principio solo vi el movimiento de sombras, siluetas suaves, cruzando de un lado a otro. Luego una se detuvo lo suficientemente cerca para que la forma se definiera. Una mujer delgada, quizás de unos 40 años, con el cabello recogido sueltamente en la cabeza. Llevaba una bata de seda azul pálido. Mi pecho se apretó. Conocía esa bata, o más bien conocía a su gemela. Antonio me había regalado una igual la Navidad pasada, roja intensa, doblada en papel de seda, metida bajo una tarjeta que decía: «Para la mujer que aún hace que lo ordinario sea hermoso». Él mismo la había escrito, pensé entonces, conmovida por la simplicidad. Ahora las palabras sabían a polvo. La mujer se giró ligeramente y la luz de la lámpara iluminó su rostro. Era hermosa, pero no de una manera que invitara a la envidia, hermosa como el agua tranquila sin perturbar segura. Sonrió hacia alguien fuera de mi línea de visión. Un hombre, lo supe antes de verlo. Me incliné hacia adelante con el pulso acelerado. Él entró en el encuadre un segundo después, moviéndose con facilidad, cómodo, como si el espacio le perteneciera. Sus hombros, la forma en que su mano rozó la espalda de ella. Era Antonio. No había forma de confundir la pequeña cicatriz cerca de su sien, ni el medio giro de su cabeza cuando reía. Por un momento no pude respirar. Puso algo en un tocador, tal vez un teléfono, y habló. Aunque el vidrio amortiguaba el sonido, vi cómo se movía su boca, la inclinación familiar de su barbilla cuando bromeaba. La mujer rió suave y sin reservas, y mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Mis manos agarraron el volante hasta que mis nudillos se blanquearon, mi respiración superficial e irregular. Luego, otro movimiento rápido, más pequeño. Un niño entró corriendo a la festina en la habitación descalzo, en pijama de rayas. No podía tener más de 10 años. Su cabello era oscuro y espeso, con esa misma onda rebelde que la madre de Antonio solía maldecir cuando le cortaba el pelo de niño. La sonrisa del chico era amplia, con un hoyuelo en un lado. Antonio se arrodilló atrapándolo en el aire, girándolo una vez. La mujer rió de nuevo, cubriéndose la boca, y por un segundo, los tres estuvieron juntos, hombre, mujer y niño, bañados en luz cálida, enmarcados por cortinas de encaje. Sentí mi corazón tambalearse, algo dentro de mí doblándose sobre sí mismo. Afuera una ráfaga de viento sacudió gotas de los árboles, esparciendo reflejos en el vidrio. Cuando miré de nuevo, el niño se había ido, tal vez acostado. Antonio se inclinó hacia la mujer, rozando una mano por su mejilla, el gesto tan natural, tan practicado, que parecía robado de mis propios recuerdos. Apoyé mi frente contra el volante frío, el olor a lluvia y metal llenando mis pulmones. Quería estar furiosa, sentir el calor crudo de la traición, pero en cambio solo había un vacío tranquilo, como si mi cuerpo entendiera algo que mi mente aún no aceptaba. La casa se oscureció habitación por habitación, hasta que solo la ventana del piso superior brilló. Las sombras se movieron una vez más, un hombre ajustando un despertador, una mujer doblando una bata sobre una silla. Luego, oscuridad.
Me quedé allí mucho después de que la luz desapareciera, hasta que la calle se volvió pálida con el amanecer que se acercaba. Los autos comenzaron a zumbar débilmente en las calles lejanas, el mundo despertando como si nada hubiera cambiado, como si una vida no hubiera terminado silenciosamente frente a un jardín floreciente. La lluvia cesó por completo, dejando el aire fresco y cortante. Observé la casa amarilla, memorizando cada detalle, la pintura descascarada en la baranda del porche, la fila ordenada de macetas con hierbas, la corona meciéndose suavemente en la puerta. Cada pieza le pertenecía a él, así como alguna vez todo en mi vida le había pertenecido. Cuando el cielo comenzó a aclararse, encendí el coche. El sonido del motor se sintió extraño, demasiado fuerte en la mañana silenciosa. Miré por última vez la casa en el retrovisor. Sus ventanas reflejaban el primer brillo gris del amanecer ordinario y pacífico. Luego manejé la calle, estrechándose detrás de mí, la imagen de esa bata de seda azul, permaneciendo en mi mente como el regusto de un sueño que desearía nunca hasta haber tenido. La casa aún olía ligeramente a lluvia cuando Antonio regresó. La puerta principal se abrió con el mismo chirrido suave de siempre, seguido por el roce de sus zapatos contra el tapete. Yo estaba sentada en la mesa de la cocina en el mismo lugar donde había pasado toda la noche, con la lámpara sobre mí, proyectando un cono de luz pálida sobre una taza de café, a medio terminar ya fría. «Buenos días, Isa», dijo su voz brillante ensayada. «No quería despertarte». Traía una caja blanca de panadería en una mano, un vaso de papel en la otra. Su chaqueta de traje estaba colgada sobre su brazo, el cabello húmedo por la llovizna. Parecía exactamente un hombre regresando a casa después de una larga noche de trabajo honesto. «Traje tu favorito», añadió colocando la caja frente a mí. «Donas de cajeta». Se inclinó para besar mi mejilla. Lo dejé manteniendo mi expresión suave, los ojos entre cansados y complacidos. El olor a azúcar y café se mezclaba con su loción limpia familiar, casi suficiente para hacerme olvidar. «Casi. ¿Estuviste despierta toda la noche?», preguntó mirando la taza. «No podía dormir», dije con ligereza. «¿Sabes cómo me preocupo?». Sonrió conmovido por lo que pensó era devoción. «No deberías. Todo está bien. Solo una de esas noches en las que los plazos se acumulan». «Claro», dije, mi voz firme. «Debes estar agotado». Se encogió de hombros. «Una ducha y un café y estaré como nuevo». Lo vi caminar por el pasillo, sus movimientos sin prisa, confiados. La puerta del baño se cerró, seguida por el sonido del agua corriendo por las tuberías. En el momento en que el sonido llenó la casa, me moví. Su maletín estaba junto al mostrador, abierto apenas lo suficiente para mostrar la esquina de su laptop. Lo había empacado para él 1000 veces. Libretas legales, contratos, plumas alineadas en filas perfectas. Nunca había tenido razones para mirar más allá. Hasta ahora. Dentro todo estaba perfectamente ordenado como siempre. Pero debajo de las carpetas, en un compartimento lateral, que no sabía que existía, lo encontré un teléfono negro y delgado, del tipo que usa alguien que no quiere ser encontrado. Mi pulso se aceleró. Lo sostuve un momento, su peso absurdamente pequeño para lo que podría contener. Cuando presioné el botón de encendido, la pantalla se iluminó sin contraseña. No esperaba que yo mirara. Había mensajes. Decenas de ellos. «Buenas noches, amor. No olvides el proyecto de Gabrielito mañana. Está tan emocionado por verte en el partido. Trae la bufanda roja, dice que es de la suerte. Mamá dice que has estado trabajando demasiado otra vez. Te extrañamos». El más reciente era de hace solo una hora. «Maneja con cuidado, cariño». Me quedé allí con el teléfono temblando en mi mano, leyendo hasta que las palabras se desdibujaron. El agua se detuvo. Segundos después, la puerta del baño se abrió. Deslicé el teléfono de vuelta a su lugar, alisé las carpetas y cerré el maletín. Mi reflejo en la ventana mostraba así una mujer tranquila de mediana edad, preparando el desayuno nada más.
Cuando Antonio regresó con una toalla sobre los hombros, me sonrió. «Tú también te ves como si necesitaras una dona». Le devolví la sonrisa cortando una limpiamente por la mitad y colocándola en su plato. «Tal vez solo un mordisco», dije. Mi voz no tembló. Casi sonaba afectuosa. Se sentó ajeno, desplazándose por las noticias en su tableta. El más leve rastro de vapor se elevaba de su café de la calma entre nosotros. El espectáculo había comenzado, y por primera vez yo conocía mi papel mejor que él. La ciudad se sentía diferente a la luz del día, más nítida en los bordes. Las calles de Ciudad de México brillaban tras la lluvia matutina, el aire cargado con el olor a café y pavimento mojado. Caminé sin rumbo con el abrigo desabotonado, las manos hundidas en los bolsillos. No había planeado salir de casa, pero el silencio allí era insoportable, del tipo que zumba detrás de tus costillas hasta que tienes que moverte para calmarlo. Antonio se había ido al trabajo después del desayuno tarareando la misma melodía de siempre, el sonido casi cruel en su normalidad. Tan pronto como la puerta se cerró, tomé mi bolso y las llaves y salí. El centro estaba despertando. Las cafeterías se llenaban de gente cuyas vidas tenían sentido oficinistas, con lates estudiantes, con audífonos parejas discutiendo suavemente sobre panecillos. Los observé con un extraño desapego, como si estuvieran enmarcados detrás de un cristal. Sin darme cuenta, mis pies me llevaron a un lugar que no había visto en años. Arte y Papel Sánchez, una pequeña tienda en la colonia Roma, donde solía dar clases de arte los sábados a dosaíes adolescentes. La campana sobre la puerta dio el mismo tintineo débil cuando la empujé. El olor me golpeó primero aceite de linaza papel y algo ligeramente metálico de los estantes de pinceles. Era un aroma que vivía en lo profundo de mi memoria, mezclado con la sensación de una versión más joven de mí misma. Mangas arremangadas, manos salpicadas de color risas, resonando por los estrechos pasillos. «Buenos días», llamó el dependiente sin levantar la mirada. Murmuré un saludo y me dirigí a la sección de acuarelas. Mis dedos rozaron las cerdas suaves de un pincel de punta fina. Cedían fácilmente, doblándose como el perdón. Por un momento quise comprarlos todos, cada pincel, cada pigmento, cada lienzo intacto. Pero el pensamiento se sintió casi obsceno, como tocar una vida que ya no me pertenecía. Cuando salí, solo llevaba un cuaderno de dibujo y un lápiz. De vuelta en casa, la cocina aún olía ligeramente a azúcar de las donas. Me serví un vaso de agua y me senté a la mesa mirando la página en blanco. El lápiz flotó en mi mano por un largo rato, antes de dejarlo moverse. Comenzó casi por instinto una mandíbula, una boca, la tenue sombra de unos ojos que conocía mejor que los míos. El rostro de Antonio tomó forma en grafito familiar y equivocado a la vez. Sombreé con cuidado el hábito, regresando fácilmente cada trazo medido y deliberado. Pero conforme las líneas se profundizaban, algo dentro de mí cambió. La imagen en la página ya no era un retrato, era un fantasma. A la mitad me detuve. Mi mano tembló ligeramente, luego se estabilizó. Tomé la goma y la arrastré por un lado de su rostro lentamente, hasta que la mitad de él se disolvió en manchas pálidas. Lo que quedó parecía incompleto, deshecho e humano. La luz afuera se atenuó cuando las nubes se espesaron de nuevo, pintando la habitación en un gris apagado. Me recosté estudiando el boceto medio borrado. Mi pecho dolía, pero ya no con pánico, algo más tranquilo, más pesado, pero vivo. El lápiz rodó de mi mano y chocó contra la mesa. Lo dejé allí. Por primera vez en años no corrías a arreglar, limpiar o suavizar las cosas. Simplemente me senté y vi cómo el dibujo se desvanecía en la luz que se apagaba. Cuando volví a girar hacia la colonia Condesa, la niebla matutina apenas comenzaba a levantarse. El vecindario lucía diferente a la luz del día ordinario, casi demasiado brillante. La casa amarilla que me había perseguido toda la semana estaba silenciosa detrás de su seto, recortado la luz del sol, destellando en sus ventanas como si nada impuro hubiera sucedido dentro. Llevaba una sudadera gris con la capucha baja jeans
y un par de tenis viejos que encontré en el fondo del armario. El disfraz era débil, pero suficiente para convertirme en otra persona. Por un rato, alguien que podía caminar por esta calle sin parecer una mujer desmoronándose. El coche de Antonio no estaba allí. Tenía sentido. Me había dado un beso de despedida 2 horas antes, prometiendo intentar llegar temprano esta noche. Sonreí y le deseé suerte. El sabor de esa mentira amargo y metálico en mi lengua. La mujer salió alrededor de las 10. Llevaba un bebé en uno de esos portabebés suaves, pegado a su pecho una manta pálida remetida bajo la barbilla del pequeño. La mano diminuta del bebé se alzó una vez rozando su clavícula. Me quedé paralizada medio escondida detrás de un coche estacionado. Ella también lucía diferente, a la luz del día, menos pulida, más real. Su cabello estaba suelto, ligeramente rizado en las puntas, y no llevaba maquillaje. Aún así, había una calma en su rostro, una ligereza que no recordaba haber tenido nunca. La seguí desde la distancia mientras caminaba por la calle, bordeada de árboles, empujando una carriola con una mano, el bebé aún acunado en el portabebés. El aire olía a hojas mojadas y café. Cada pocas casas los vecinos le saludaban con la mano. Ella respondía con facilidad. La seguí hasta una pequeña cafetería en la esquina, un lugar acogedor con menús de pizarra y enredaderas trepando por las paredes de ladrillo. Se unió a 2 mujeres sentadas cerca de la ventana, ambas con bebés propios. Entré discretamente eligiendo una mesa al fondo, medio oculta por una planta colgante. Sus voces flotaban sobre el murmullo bajo de la conversación. Hablaban de noches sin dormir, marcas de pañales y la dentición. Cosas cotidianas inofensivas. Pero entonces una de ellas dijo: «Teresa, tienes suerte. No todos los esposos son como el tuyo. Rafael es tan dedicado, es increíble». Teresa sonrió ajustando la manta del bebé. «Lo es. Incluso con sus horarios locos siempre encuentra tiempo para los niños. Dice que la familia es lo primero». Rafael. Por un instante pensé que había escuchado mal. Luego añadió: «Prometió venir al entrenamiento de fútbol de Gabrielito el sábado. Nunca rompe una promesa con su pequeño». Mi pecho se enfrió. Rafael. Gabrielito. Los mensajes del teléfono secreto. La mentira ahora tenía un nombre entero con el rostro de mi esposo. Las mujeres rieron por algo ligero y cálido, y Teresa sacó su teléfono mostrándoles fotos. Pude ver el brillo de la pantalla desde donde estaba. Una playa agua turquesa, un niño con rizos oscuros sentado en los hombros de Antonio. Teresa y a su lado sonriendo, el sol en su cabello. Cancún. La misma semana que Antonio me dijo que asistirías a un congreso de tecnología médica. Incluso lo ayudé a empacar protector solar. Mi café llegó intacto. Mis dedos temblaron ligeramente contra la taza de cerámica. A mi alrededor la cafetería se sentía demasiado pequeña, demasiado brillante. Cada sonido se agudizaba: el tintineo de las cucharas, el siseo de la máquina de espresso, la risa suave del bebé. Cuando se levantaron para irse, esperé. Teresa salió primero sosteniendo al bebé ahora medio dormido contra su pecho. Sus amigas la abrazaron para despedirse. Afuera se detuvo en la esquina mirando a su hijo con una ternura que me atravesó como vidrio. La vi alejarse hasta que la carriola desapareció más allá de los arces. De vuelta en mi coche me quedé agarrando el volante. El aire olía ligeramente a leche y café adherido a mi ropa. Mi reflejo en el retrovisor me sorprendió. Ojos rojos, labios apretados, alguien que no conocía del todo. Susurré el nombre una vez, probándolo. Teresa. El nombre quedó suspendido, frágil y venenoso. Le había dado todo su tiempo, su risa, incluso un nuevo nombre para sí mismo. Rafael. Y, sin embargo, en lo profundo del dolor, una extraña calma comenzó a formarse. No era perdón. Era enfoque. Las piezas se encajaban ahora y finalmente sabía lo que estaba buscando. A la mañana siguiente llamé al número que mi amiga Laura me había dado una vez, después de su divorcio.
el nombre que mencionó suavemente una noche, mientras tomábamos vino, y hablábamos de qué pasaría si alguna vez necesitas saber la verdad. Isabel, él es a quien debes llamar. La oficina de José Mendoza estaba sobre una cerrajería en la colonia Juárez, un espacio estrecho que olía ligeramente a polvo y tinta de impresora. Era mayor de lo que esperaba, cabello gris cortado corto, líneas profundas alrededor de los ojos. No era cruel, pero sí cansado de la manera en que se ve la gente que ha visto demasiado de la vida de otros. No perdió tiempo en charlas. Dijiste que tu esposo podría estar viviendo una doble vida. Comenzó con la pluma lista sobre su libreta. Podría repetir la palabra extraña en mi lengua. Sí. ¿Quieres probarlo o desmentirlo? Quiero dejar de adivinar. Asintió una vez un pequeño movimiento de comprensión. Entonces necesitaré todo lo que puedas darme: direcciones, fechas, detalles de trabajo. Algo inusual últimamente. Le entregué una carpeta pequeña que preparé durante la noche. Impresiones de la aplicación de GPS, copias de recibos que encontré en los bolsillos de la chaqueta de Antonio Gasolineras, a kilómetros de su supuesta oficina, restaurantes que nunca mencionó. Y luego, casi como un pensamiento tardío, le pasé el número de teléfono que anoté del celular secreto. Revisó las notas brevemente, luego me miró a los ojos. «Dame una semana». Tomó 5 días. Cuando llamó, su voz era firme, cuidadosa, como si ya hubiera ensayado lo que tenía que decir. «Señora Torres», dijo, «será mejor que vengas». Su oficina lucía igual, pero el aire se sentía más pesado. Hizo un gesto hacia un sobre marrón en su escritorio. Me senté frente a él, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía un sonido en la habitación. «Siempre verifico mis fuentes 2 veces», dijo. «Esto no es especulación, está confirmado». Abrió el sobre y comenzó a sacar los documentos uno por uno. Un acta de matrimonio emitida en Chihuahua hace 12 años. Rafael Gómez y Teresa Gómez. Testigos notariada perfectamente legal. Miré el papel tratando de entender lo que veía a mis ojos. José continuó en voz baja. «Tu esposo, Antonio Torres, usó una segunda identidad. Según los documentos que encontré, Rafael Gómez es dueño de una consultoría registrada, Sistemas Gómez S.A., de CB. Ha estado operando durante 10 años. Colocó otra hoja frente a mí: registros comerciales, declaraciones fiscales, registro de la empresa. Todo legítimo, todo firmado por un hombre que no existía. 2 hijos», dijo José revisando sus notas. «Gabriel, de 10 años. Sofía acaba de cumplir 1 año. Ambos registrados bajo el apellido Gómez en sus actas de nacimiento». Él mismo presentó los documentos. Mi garganta se cerró. No podía apartar la vista del nombre Rafael Gómez, impreso en tinta negra ordenada. La letra de mi esposo, su firma real, estaba en cada página. «No se esconde mal», continuó José. «Viaja con ambos nombres a veces, incluso en la misma semana. 2 licencias de conducir, 2 direcciones, 2 vidas. La mayoría de sus finanzas están divididas entre cuentas, algunas ligadas a tu matrimonio, otras al de ella. Es astuto, pero no perfecto. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?», pregunté finalmente. Hizo una pausa. 32 años. «¿Y cuántas veces termina ella así?» «Más de lo que pensarías», dijo suavemente. «Pero rara vez tan limpio. Ha estado manejando 2 hogares durante más de 1 década sin que ninguno de los 2 lo notara. Asentí más para mí que para él. El mundo no había terminado esta vez. Simplemente se había reordenado en algo más frío, más claro». Cuando deslizó el último documento sobre el escritorio, una foto de Antonio de pie junto a Teresa, en lo que parecía un evento escolar, sonriendo con una mano en el hombro de cada uno de sus hijos. No lloré. Solo miré hasta que la imagen se desdibujó. Agradecí a José, le pagué y salí de la oficina con el sobre presionado contra mi pecho. Afuera la lluvia había regresado suave e insistente. Los autos siseaban por el pavimento mojado. Me quedé allí mucho tiempo sintiendo el peso de los papeles en mis manos
La prueba de que mi esposo existía 2 veces en el mismo mundo. En algún lugar de Ciudad de México, Antonio estaba riendo con su otra familia, sin saber que ahora llevaba la evidencia de mi propia desaparición. La siguiente vez que vi a José Mendoza, no me miró a los ojos de inmediato. Así supe antes de que hablara que lo que había encontrado cruzaba una línea que ninguno de los dos esperaba. Hizo un gesto hacia la misma silla de antes, el mismo sobre marrón, en su escritorio, ahora más grueso. «Encontré algo que deberías ver», dijo en voz baja. Me senté con las manos apretadas en mi regazo. El zumbido del ventilador de techo llenó el silencio. «No se trata de su negocio», continuó. «Se trata de ti». Deslizó una fotocopia sobre el escritorio. Era un registro legal de un juzgado en Tlalnepantla, membrete familiar, mi nombre de soltera escrito claramente en la parte superior. Pero lo que me congeló fue la palabra debajo. Fallecida. Fecha de defunción 17 de abril hace 15 años. Causa colisión automovilística carretera México-Querétaro. Miré el papel tanto tiempo que las líneas comenzaron a ondularse. «Eso no es posible», susurré como si decirlo pudiera deshacerlo. «No es un certificado real», dijo Mendoza. «Pero es lo suficientemente convincente para parecer oficial». Lo usó como documentación de apoyo para ciertas solicitudes, para identificaciones para su matrimonio con Teresa Gómez. El nombre me golpeó como un golpe físico. ¿Le dijo que estaba muerta? Asintió una vez. Según mis entrevistas con algunas personas cercanas a ella, Teresa cree que se casó con un viudo. Piensa que moriste en un accidente automovilístico cuando tus hijos aún eran pequeños. Mi mente raspó los bordes del pensamiento, buscando dónde aferrarse. Me había matado silenciosa y eficientemente, sin una gota de sangre. No solo como esposa, sino como persona. Mendoza se inclinó hacia adelante con voz baja. Archivó varios documentos usando esa narrativa. Facturas hospitalarias antiguas, reclamaciones de seguros, transferencias de propiedades. A lo largo de los años construyó una historia donde ya no existías. Para las bases de datos del Estado, para sus colegas, para ella estás muerta. Muerta. La palabra quedó suspendida en la habitación como Ayaxuhumo. Doblé el papel con cuidado, aunque mis manos temblaban. Había un extraño desapego en el acto, como si estuviera manejando el registro de la muerte de alguien más. Tal vez lo estaba. Mendoza carraspeó. He visto hombres construir mentiras antes. Aventuras, cuentas ocultas. Pero esto es arquitectónico. Lo planeó durante años. Cada vez que te decía que estaba lidiando con papeles para la herencia de su madre o su empresa, probablemente estaba poniendo las bases. Recordé esas noches yo en la mesa de la cocina con una taza de té, él en el estudio, con la puerta entreabierta murmurando sobre formularios y plazos. Pensé que era diligencia, lealtad. Ahora veía lo que era construcción. El entierro cuidadoso de una mujer a plena vista. ¿Por qué mostrármelo?, pregunté sorprendida por lo firme que sonaba mi voz. «Porque mereces saberlo», dijo simplemente. «Y porque cuando decidas qué hacer después, necesitarás entender qué tan profundo es esto. Cada mentira que le dijo a ella se construyó sobre tu ausencia». Me puse de pie paseando por el estrecho espacio entre su escritorio y la ventana. Afuera la ciudad seguía como siempre, autos, luz solar. La risa débil de alguien cruzando la calle. Todo continuaba indiferente, como si realmente hubiera muerto. Le había dado el escenario de mi vida el trabajo que una vez dijo que era demasiado estresante para que regresara a la casa de campo que quería comprar. Incluso el nombre del perro por el que alguna vez discutimos. Cada detalle robado una pieza de mí, reutilizada para la felicidad de alguien más. Cuando me volví hacia Mendoza, algo dentro de mí había cambiado. «Guarda las copias», dije. «Quiero todo documentado. Cada formulario falsificado, cada firma». Asintió. «Ya las tengo aseguradas». Salí de la oficina con la carpeta presionada contra mi pecho.
El aire afuera era brillante y duro, del tipo que hace que los colores parezcan casi crueles. En el camino a casa, mi reflejo en la ventana del coche me sorprendió una mujer pálida y de ojos huecos, como alguien vislumbrado en el cristal de una exposición de museo. 15 años muerta. En algún lugar de México, Teresa Gómez creía que estaba casada con un hombre amable que una vez perdió a su primera esposa en un trágico accidente. Compadecía a la mujer que solía ser yo, sin saber que aún estaba aquí, respirando, caminando, observando. En un semáforo volví a ver mi reflejo. Por primera vez en años no parecía la versión de Isabel que Antonio había construido para el mundo. Parecía alguien empezando a salir de su propia tumba. Durante 2 días no dije nada. Ni a Antonio, ni a nadie. Me moví por la casa como un fantasma que había aprendido a pasar por humano. Preparé café, doblé ropa, respondí correos. En la superficie nada había cambiado. Pero bajo ese ritmo tranquilo, algo frío y preciso estaba tomando forma. Para la tercera noche supe lo que tenía que hacer. Me senté a la mesa de la cocina con una libreta legal del mismo tipo que Antonio usaba para sus presupuestos. Las páginas estaban ligeramente amarillentas en lápiz afilado. Escribí nombres, primero el mío, el suyo, el de ella, y tracé una línea entre ellos. Luego otra ramificándose hacia los nombres de nuestros hijos, Luis y Leonor. 2 anclas de la vida que aún era real. Cuando sonó el teléfono no dudé. Luis contestó al segundo timbre, su voz brusca y profesional, incluso de noche. «Mamá, ¿todo bien?» «Necesito verte», dije. «En privado». Algo en mi tono lo hizo pausar. «Está bien. ¿En mi oficina mañana por la mañana?» «No. En algún lugar tranquilo. Nos encontramos en una cafetería cerca del río Lerma, uno de esos lugares pulidos del centro con demasiadas plantas y café caro». Luis llegó con un traje azul marino del mismo tono que el de su padre, pero su expresión era más afilada, más contenida. Me besó en la mejilla estudiando mi rostro. «¿Qué pasa?» Deslicé el sobre por la mesa. No lo abrió de inmediato. Años de ser abogado corporativo lo habían entrenado para leer situaciones antes que documentos. Cuando finalmente lo hizo, escaneó las páginas en silencio, su boca endureciéndose. «¿Esto es real?», preguntó. «Sí», exhaló colocando los papeles con lenta precisión. «Entonces no solo está engañando, está duplicando». «Me enterro», dije, «en papel». Los ojos de Luis se dirigieron a la ventana. El reflejo del río brillaba en el cristal distorsionando su rostro. Cuando habló de nuevo su voz era plana y medida. «Bien, entonces lo haremos de la manera correcta. Sin gritos, sin confrontaciones. Reunimos evidencia. Usamos el sistema que él confió en destruir». Lo miré al hijo del que Antonio solía presumir en cada cena. «No pareces sorprendido». Dio una pequeña sonrisa sin humor. «Te sorprendería lo que hace la gente cuando cree que nadie está mirando». Pero olvidó quién me crió. Más tarde esa noche Leonor llamó. Luis le había dicho lo suficiente para hacerla venir con el cabello aún húmedo de la ducha, los ojos rojos de haber llorado. Trabajaba en comunicaciones para una empresa tecnológica inteligente, elocuente, siempre compuesta. Pero cuando me vio, su voz vaciló. «Mamá, no solo te traicionó, te reescribió». Asentí. Entonces escribimos de vuelta. Nos sentamos a la mesa del comedor, la misma donde celebrábamos cumpleaños y fiestas, esparciendo los papeles por su superficie pulida como planos. Luis se unió por videollamada a su pantalla parpadeando contra la luz de la lámpara. Describió el plan con un tono que me recordaba la voz de Antonio en la sala de juntas, pero esta vez trabajaba para mí. Empezamos con las finanzas. Cuentas separadas, rastreamos las transferencias. Contactaré a un contador forense de confianza. Mamá, no hagas nada al respecto todavía. Mantén la actuación. Cuanto más tiempo crea que nada está mal, más limpio será esto. Leonor garabateó notas en su tableta, sus instintos profesionales activándose. Cuando esto estalle será público. Ha construido 2 reputaciones.
Controlamos la narrativa antes que él. Silenciosamente por ahora, quirúrgicamente, después. Los observé a ambos mis hijos una vez protegidos de toda verdad dura y sentí una extraña calma envolverme. Esto no era la rabia histérica que temía. Era algo más deliberado, preciso. Cuando se fueron la casa se sentía diferente. No más vacía, sino más firme. Fui a mi sala de arte, la que había estado sin usar por años, y limpié el polvo de mi vieja mesa de dibujo. Coloqué el mismo lápiz y libreta con los que había comenzado, trazando líneas lentas, medidas deliberadas, irreversibles. Por primera vez desde que supe que estaba muerta comencé a sentirme viva de nuevo. La semana siguiente se desarrolló con la precisión silenciosa de una partida de ajedrez. Cada mañana Luis llamaba antes del trabajo, su tono cortante, pero enfocado. Cada actualización entregada como un informe táctico. 2 transferencias rastreadas a una cuenta en las Islas Caimán, dijo una mañana. Los nombres de las empresas son fachadas mismas, direcciones mismo abogado. Estamos acercándonos. Leonor venía todas las noches con su laptop brillando sobre la mesa del comedor. Traía comida para llevar y una botella de vino blanco, su energía brisca organizada. Estoy redactando declaraciones de contingencia, dijo una noche desplazándose por sus notas. No para ahora, sino para después, cuando esto salga a la superficie. Controlaremos la primera palabra, no reaccionaremos a la suya. Por primera vez en años nuestro hogar se sentía lleno de nuevo. No con la risa de Antonio ni su encanto inquieto, sino con propósito. Con movimiento. Los papeles que alguna vez usábamos para impuestos y listas de compras ahora cubrían la mesa como evidencia de una guerra que se ganaba silenciosamente. Las hojas de cálculo de Luis, registros bancarios, itinerarios de vuelos, las cronologías y resúmenes de Leonor. Mis notas escritas a lápiz en los márgenes, guiando la estructura como un arquitecto invisible. Luis vino el viernes con las mangas arremangadas, los ojos rodeados de cansancio por largas horas. Mamá hablé con un contacto en la fiscalía anónimamente por ahora. Marcarán cualquier nueva transferencia bajo la identidad Gómez. Una vez que confirmemos el monto total, las congelaremos. Leonor levantó la vista de su pantalla. Y yo he estado construyendo un expediente para la prensa limpio, factual, irrefutable. Si intenta torcer esto como calumnia, ya tendremos fechas, verificaciones, testimonios. Los observé asombrada por la unidad silenciosa que había reemplazado la vieja fricción entre ellos. Luis siempre había sido pragmático, del tipo que trataba las emociones como una molestia. Leonor era su opuesta, instintiva, rápida para sentir. Pero ahora se movían juntos reflejando el ritmo del otro, terminando las frases del otro. ¡Qué curioso!, dije suavemente, casi para mí misma, cómo una mentira puede crear algo verdadero. Leonor sonrió débilmente. Intentó romperte, mamá. En cambio, construyó un ejército. Esa noche, después de que se fueron, me quedé en la mesa mucho después de que el sonido de sus autos se desvaneciera. Los papeles estaban en pilas organizadas, la evidencia de la traición convertida en planos de supervivencia. La luz de la lámpara brillaba sobre la madera cálida y familiar. Me di cuenta con una especie de asombro tranquilo que estaba siendo vista de nuevo, no como una esposa para ser complacida o ignorada, sino como algo más antiguo, más firme, el centro de gravedad. A la mañana siguiente me desperté temprano, preparé café y abrí mi cuaderno de dibujo. Mi mano se movió con facilidad, sin dudar. Esta vez el retrato no era el rostro de Antonio. Era la mandíbula de Luis, los ojos afilados de Leonor, ambos dibujados en finas líneas de lápiz, que se cruzaban como la arquitectura de la confianza. Cuando terminé no borré ni un solo trazo. Afuera la primera luz se filtraba por las cortinas dorada pálida en los tablones del piso. Por primera vez desde la noche de esa llamada telefónica, no me sentía como un fantasma atrapado en la historia de alguien más. Me sentía como una mujer con una familia que había regresado a ella, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque eligieron hacerlo.
Y al cerrar el cuaderno de dibujo entendí esto no era la reconstrucción de un matrimonio. Era la resurrección de un linaje. Durante las siguientes semanas me convertí en la mujer que Antonio creía que siempre había sido. Cada domingo nos sentábamos lado a lado en la iglesia, su mano descansando ligeramente sobre la mía, como si aún fuéramos la imagen de la devoción tranquila. Asentía a los vecinos, intercambiaba charlas cortas y sonreía en los momentos adecuados. Cuando el coro cantaba «Cuán grande es Él», articulaba las palabras sin sonido, el ritmo firme e ininterrumpido. En casa cocinaba sus comidas favoritas de nuevo pollo, al horno con romero, pie de limón los viernes. Me elogiaba más de lo habitual diciendo cosas como «Estás radiante últimamente, Isa. Supongo que la paz te sienta bien». Reía suavemente volviéndome hacia la estufa para que no viera la sonrisa que no era realmente una sonrisa. Se había vuelto relajado, casi descuidado. Sus noches tardías regresaron con nuevas excusas, llamadas de conferencia, cenas con clientes, reuniones de equipo. Fingía no notarlo manteniendo mis ojos cálidos y mi tono uniforme. Cada mentira que decía caía suavemente en su lugar, otra cuenta en un collar que pronto apretaría. Durante el día, mientras él estaba en su oficina, trabajaba en silencio. Luis me presentó a una abogada en la que confiaba una mujer discreta y de mente aguda llamada Carmen Rivera. Su oficina era pequeña pero eficiente, del tipo donde la verdad se reducía a papel, fechas y firmas. «Empezaremos con peticiones de congelamiento de activos», dijo Carmen deslizando los documentos hacia mí. «Son precautorias no públicas. Una vez que el Estado reciba la confirmación del fraude de doble identidad, todas las cuentas bajo ambos nombres se bloquearán automáticamente. No podrá tocar un peso». Firmé cada página sin dudar. El sonido de la pluma deslizándose sobre el papel era extrañamente satisfactorio, un ritmo suave y deliberado como los primeros trazos de una pintura. Carmen levantó la vista. «Cuando esto salga a la luz, será ruidoso. ¿Estás lista para eso? He vivido en silencio durante años», dije. «El ruido no me asusta más». Esa noche llegué a casa con las compras y un corazón tranquilo. Antonio estaba en la sala viendo un partido con una cerveza en la mano. Sonrió cuando entré. «¿Fuiste de compras otra vez? Vas a malcriarme». «Tal vez ese sea el plan», dije con ligereza. Rió volviéndose hacia el televisor. Estudié la curva de sus hombros, la inclinación familiar de su cabeza. Hubo un tiempo en que habría dado cualquier cosa por mantener ese momento a salvo. Ahora medía cuánto tiempo más existiría. Después de la cena me habló de un nuevo cliente en Querétaro. «Tal vez tenga que viajar allá la próxima semana», dijo estirándose. «Podría ser un viaje de una noche». Bajé mi tenedor, asentí y hice la misma pregunta de siempre. «¿Quieres que te prepare la maleta?». Sonrió, inconsciente de lo perfectamente que el espectáculo nos encajaba y a ambos ahora. «Siempre cuidas tan bien de mí, Isa». Lo miré a los ojos desde el otro lado de la mesa, mi expresión serena, mi voz casi tierna. «Eso es lo que hago». Más tarde, cuando la casa estaba silenciosa, me colé en el estudio y revisé los archivos que Carmen había enviado. Las peticiones habían sido presentadas. Los correos de confirmación esperaban en mi bandeja de entrada con sello de tiempo y definitivos. En la esquina del escritorio, mi cuaderno de dibujo estaba abierto en la página que había dibujado días antes, el contorno de Antonio medio formado, medio desvaneciéndose. Tracé la parte borrada ligeramente con mi dedo. Luego cerré el libro. Por el pasillo la ducha comenzó el mismo sonido que alguna vez asocié con Consuelo. Ahora solo marcaba el tiempo. Junté las manos en mi regazo, respirando lentamente, sintiendo la extraña calma de alguien que ya ha puesto la cuchilla en movimiento. Antonio lo mencionó durante el desayuno tan casual como si propusiera ver una película. 40 años. Isa dijo untando mantequilla en su pan tostado. Deberíamos celebrarlo como se debe. Estaba pensando en el Hotel Camino Real.
Salón privado, champán, todo lo mejor. Levanté la vista de mi café y sonreí. Suena encantador. Se animó de inmediato, confundiendo compostura con afecto. Ya hablé con el gerente de eventos. Invitaremos a los chicos, a algunos amigos de la firma, tal vez al pastor. Quiero que todos vean lo que hemos construido juntos. Lo que hemos construido juntos. La frase quedó suspendida entre nosotros como una reliquia de otra vida. Asentí lentamente con las manos alrededor de mi taza para mantenerlas quietas. Ese hotel, dije con ligereza, es donde me llevaste la noche que conseguiste tu ascenso. ¿Recuerdas? Sus ojos se suavizaron. Llevabas ese vestido rojo, el de los botones pequeños en la espalda. Te veías increíble. Todavía lo tengo. Deberías usarlo de nuevo. La ironía casi me hizo reír. No sabía que ya había planeado hacerlo, aunque no por nostalgia. Sería mi uniforme para el final. Extendió la mano por la mesa tocando mi muñeca. 40 años, Isa. No muchas parejas pueden decir eso hoy en día. No, dije sosteniendo su mirada. No muchas. Después de que se fue al trabajo, me quedé sola en la cocina por un largo rato, trazando círculos en el azúcar, derramada en la mesa. La luz de la mañana se filtraba por la ventana suave y dorada, demasiado gentil para lo que venía. Por la tarde llamé a Luis y Leonor. «Está listo», les dije. «El próximo viernes el Hotel Camino Real. Él piensa que es una celebración». La voz de Luis era tranquila. «Entonces eso es exactamente lo que parecerá», Leonor añadió suavemente. «Todo está listo. Cuando levante esa copa todo estará en marcha». Esa noche extendí el vestido rojo sobre mi cama. La tela brillaba ligeramente aún con el leve aroma a cedro de décadas en el armario. Pasé la mano por él recordando a la mujer que una vez lo usó por amor, no por justicia. La habitación estaba silenciosa, salvo por el leve zumbido de la ciudad afuera. La misma ciudad que pronto verías atentos a Antonio Torres brindar por su matrimonio perfecto, justo momentos antes de que la verdad tomara su lugar a su lado. El salón de baile del Hotel Camino Real brillaba como un joyero. Candelabros destellaban sobre manteles blancos y el aroma a rosas flotaba en el aire. Cada detalle, música, luces, copas de champán, llevaba el toque meticuloso de Antonio. Era una noche para celebrar un amor renovado. Para mí era un tribunal. Los invitados llegaron pasadas las 7, colegas, amigos, el pastor, vecinos, que creían en nuestro matrimonio perfecto. Luis y Leonor se movían con gracia, ocultando su intención afilada tras máscaras tranquilas. Leonor, en un vestido azul marino, parecía profesional. Luis ajustaba la laptop en la mesa de audiovisuales. Todo estaba ensayado. Antonio saludaba con la soltura de un hombre en su propia leyenda, riendo, diciendo: «40 años. ¿Pueden creerlo?» Mi esposa aún me soporta. Su mano descansó en mi cintura. «Te ves deslumbrante, Isa. Ese vestido rojo como la primera vez». Sonreí ocultando el peso de mis palabras. Todavía me queda. La cena transcurrió entre risas corteses y tintineo de cubiertos. Apenas probé la comida contando minutos. Cuando llegó el postre, crema quemada con hojuelas de oro, Antonio se levantó golpeando su copa. El cuarteto cayó. «Amigos», comenzó su voz cálida, ensayada hace 40 años, me casé con la mujer más extraordinaria. Isabel ha sido mi brújula, mi hogar. A través de cada tormenta, ella ha sido mi luz. Los murmullos de admiración llenaron la sala. Me quedé inmóvil, manos cruzadas, observando su actuación. Continuó con voz temblorosa. «Hemos construido una vida, criado hijos increíbles, compartido amor. Hoy prometo 40 años más». Sacó una caja de terciopelo azul. El diamante brilló bajo la luz. «Para ti, mi corazón». La sala aplaudió, cámaras destellaron. Me puse de pie. «Gracias, Antonio», dije voz tranquila. «Y como esta noche es de honestidad, quiero brindar». Los murmullos cesaron. Tomé el micrófono. «Han oído el amor de 40 años. Ahora escuchen cómo suena en privado». Luis presionó reproducir. La voz de Antonio llenó la sala. «Nunca sospecha nada». «Pobre Isabel». Un jadeo recorrió las mesas. Luego: «Teresa, tú y los niños son mi vida real».
Leonor bajó las luces. El proyector mostró fotos. Antonio y Teresa en una boda playera. Gabrielito con un trofeo estados de cuenta o escrituras firmadas por Rafael Gómez. El silencio era pesado. Antonio pálido balbuceó. «Eso está manipulado». Luis avanzó. «Todo autenticado. Reconocerás tu firma». Leonor habló. «Mi madre vivió en una ficción. Hoy termina». Coloqué un sobre frente a Sitges Hachet Antonio. «Papeles de divorcio. Ya presentados». Su mano tembló. La cubrí con la mía. «Tomaste tu tiempo para enterrarme. Ahora hay tiempo para firmar». Dejé el micrófono y salí. El sonido de su copa rompiéndose me siguió. Afuera la ciudad brillaba bajo la llovizna y por primera vez en 40 años respiré libre. Al amanecer la ciudad ya lo sabía. Los titulares florecieron en cada pantalla ejecutivo de Ciudad de México, expuesto en escándalo de doble vida. Fotos de la cena, el rostro atónito de Antonio. Mi vestido rojo el momento en que su vida secreta se desmoronó. Circulaban en línea antes de que el personal del hotel siquiera recogiera las mesas. Me senté junto a la ventana de la cocina con el café enfriándose a mi lado, viendo la lluvia deslizarse por el vidrio. La casa estaba silenciosa, salvo por el leve zumbido del refrigerador. Mi teléfono no había dejado de vibrar desde el amanecer, reporteros, conocidos, viejos amigos, ofreciendo condolencias teñidas de curiosidad. Los ignoré a todos. A las 8:30 llegó una llamada de un número desconocido. Casi no contesto. «Señora Torres». La voz era suave, temblorosa. «Soy Teresa». Su nombre quedó suspendido en el aire como un hilo frágil. Por un largo momento ninguna habló. Podía escuchar su respiración irregular húmeda de lágrimas. «Lo siento tanto», dijo finalmente. «No lo sabía. Dios no lo sabía. Me dijo que habías muerto». Sus palabras se quebraron a la mitad. «Te creo», dije en voz baja. «Él tenía fotos», susurró. «Obituarios incluso. Dijo que tus hijos eran mayores y no querían nada con él. Pensé...». Su voz se rompió. Pensé que estaba ayudando a un hombre a reconstruir su vida. Cerré los ojos. El dolor que vino no era ira. Era algo más antiguo, más suave. Piedad, tal vez por ella, por mí, por cada mujer que alguna vez construyó su fe alrededor de una mentira. «Teresa», dije, «no tienes que explicar. Nada de esto fue tu culpa». Pero los niños, dijo entre lágrimas. «Gabrielito sigue preguntando por qué su papá no viene a casa. No sé qué decirle. Ni siquiera sé cómo viviremos ahora. Las cuentas están congeladas, la casa». «Lo sé». La interrumpí gentilmente. Me aseguré de eso. Pero los niños no deberían sufrir por sus crímenes. Hubo silencio al otro lado, atónito, frágil. «Estoy creando un fideicomiso», continué. «Cubrirá su educación, su salud. Nada extravagante. Solo lo suficiente para mantenerlos a salvo. Luis se encargará de los trámites». Intentó hablar, pero su voz falló. «Gracias», susurró al fin. «No me debes eso». No dije mirando el horizonte gris, pero se lo debo a la verdad. Hablamos un poco más, principalmente en pausas, fragmentos. Cuando la llamada terminó, me quedé allí un rato sosteniendo el teléfono, flojamente escuchando la lluvia. Al otro lado de la calle un vecino paseaba ya a su perro junto a las hortensias que comenzaban a florecer. El mundo indiferente, como siempre, seguía adelante. Alcancé mi cuaderno de dibujo. En una página limpia, dibujé a 2 niños bajo un paraguas, sus rostros vueltos hacia la luz que rompía entre las nubes. Por primera vez en mucho tiempo mi mano no tembló. La tormenta había pasado. Y en su silencio, algo como la misericordia permanecía. El tribunal era más frío de lo que esperaba. La luz del sol se filtraba por ventanas altas y estrechas, cayendo en finas líneas sobre el suelo pulido. El aire olía ligeramente a papel y a brillantador de madera vieja. Un lugar construido para el orden, no para la misericordia. Antonio estaba sentado en la mesa de la defensa con un traje gris, que ya no le quedaba bien. Su cabello se había adelgazado, su postura encorvada. No levantó la mirada cuando entré.
Por primera vez en 40 años no tenían nada ensayado que decir. Los fiscales hablaron primero sus voces nítidas y firmes. Presentaron la evidencia, registros bancarios, firmas falsificadas, las 2 actas de matrimonio. Una presentación de documentos parpadeó en la pantalla prueba. De 2 vidas vividas a la vez, 2 familias construidas sobre la misma base de engaño. Cuando llamaron mi nombre, me puse de pie. El sonido de mis tacones en el suelo resonó demasiado fuerte en el silencio. Juré el juramento, me senté y doblé las manos cuidadosamente en la barandilla. La abogada hizo sus preguntas con suavidad, como si temiera romper algo frágil. Señora Torres, ¿cuánto tiempo estuvo casada con el acusado? 40 años, dije. Mi voz era uniforme. En papel al menos. ¿Y cuándo descubrió el segundo matrimonio? El invierno pasado. ¿Alguna vez sospechó antes de eso? La miré a los ojos. No, pero creo que en el fondo dejé de hacer las preguntas correctas hace mucho tiempo. La sala estaba en silencio. Incluso el juez pareció dudar antes de asentir para que continuara. Preguntaron sobre el dinero, el engaño, el momento en que supe que estaba legalmente muerta. Respondí cada pregunta con claridad, sin amargura. Los hechos eran lo suficientemente pesados por sí mismos. No necesitaban mi ira para cargarlos. Cuando terminó, miré hacia la ventana. Afuera las ramas se mecían contra un cielo gris de Ciudad de México. Pensé en los años esperando a que él regresara a esa casa, las cenas enfriándose, las excusas silenciosas. Todo parecía lejano ahora, como la historia de alguien más contada en otro idioma. El martillo cayó. La palabra culpable no sonó como victoria. Sonó como un final finalmente permitido aterrizar. Mientras la gente se levantaba recogiendo papeles y abrigos, me quedé sentada un momento más, dejando que el zumbido de la sala se desvaneciera en silencio. Al otro lado del pasillo Antonio aún no me había mirado. Sus hombros temblaban. Me levanté, me volví y caminé hacia la luz que se filtraba por la ventana. Era aguda, casi cegadora, y no miré atrás. Afuera el aire era limpio y frío. Tomé una respiración profunda y por primera vez en años se sintió mía. Un año después, las luces de la galería se sentían más suaves de lo que recordaba. Tal vez era la forma en que tocaban las pinturas, cada una, luminosa, silenciosa, respirando por sí misma. El letrero sobre la entrada decía: La esposa fantasma. Obras de Isabel Torres. Debajo la gente se detenía susurrando, como si temieran perturbar a las mujeres que los miraban desde las paredes. Cada retrato era un fragmento de mi deshacer. Figuras medio borradas, rostros difuminados en luz, manos empujando a través de capas de pintura blanca, como si emergieran del silencio. Los pinté en los meses después del juicio, cuando las palabras fallaron pero el color aún obedecía. No eran víctimas, estaban convirtiéndose. Luis y Leonor estaban cerca del fondo, sonriéndome sobre un mar de desconocidos. Leonor se había encargado de las invitaciones, la prensa, el murmullo silencioso que llenaba la sala. Luis había enmarcado cada pieza él mismo, diciendo que era más barato que contratar a alguien, pero vi el orgullo en sus ojos. Cuando la pequeña multitud comenzó a dispersarse, salí por aire. La noche era suave, la primavera empujando contra el aliento fresco de la ciudad. Al otro lado de la calle, el reflejo de la galería brillaba en un charco fantasmal, duplicado como la vida que solía vivir. Fue entonces cuando se acercó. «Trabajo hermoso», dijo el hombre, su voz baja pero segura. No he visto el duelo pintado con tanta honestidad en mucho tiempo. Era mayor tal vez, en los 70, con el cabello blanco cortado corto, su abrigo desgastado pero limpio. Se presentó como Gabriel Morales, un profesor de literatura jubilado de la UNAM. «Di un seminario sobre mujeres en el arte», dijo sonriendo débilmente. Ninguna se veía tan viva como las tuyas. Reí suavemente, sorprendida por lo fácil que sonaba. «Estuvieron muertas por un tiempo», dije. «Ahora solo están inacabadas.
Asintió con ojos cálidos pero sin lástima. Ese es el mejor tipo de vida. Nos quedamos allí un momento más observando el leve resplandor que se filtraba por las ventanas de la galería. Por primera vez en años no estaba esperando a que alguien regresara, se disculpara o explicara. La noche se sentía abierta como una página ya no atada a su vieja historia. Dentro mis pinturas esperaban mujeres, ya no borradas, solo emergiendo. Sucedió en una tarde común del tipo que huele ligeramente a polvo y lluvia. Estaba limpiando el ático, revisando cajas que me habían seguido de casa en casa. La mayoría estaban llenas de los escombros silenciosos de una vida larga. Recibos antiguos, postales, fotos desvaídas en los bordes. En el fondo de una caja, bajo una pila de cortinas amarillentas, encontré una pequeña caja de lata. Dentro había una carta doblada, cuidadosamente el papel fino y frágil. La letra detuvo mi respiración. Era de mi madre. La fecha en la esquina tenía 20 años, escrita durante la primavera en que falleció. Recordé buscar su última nota después del funeral, y cómo Antonio dijo suavemente: «Si escribió una, nunca la encontré. Ahora aquí estaba, escondida». Mis manos temblaron al desdoblarla. Mi querida Isabel, si estás leyendo esto, significa que el tiempo hizo lo que yo no pude llevarte a tu propio comienzo. Siempre diste todo tu fuerza, tu arte, tu alegría. Un día te darás cuenta de que esas cosas nunca estuvieron destinadas a ser intercambiadas por amor. Ellas eran el amor mismo. Dentro de este sobre encontrarás una llave. Abre una caja de seguridad a tu nombre en el banco de la rosa. Ahorré lo poco que pude. Cuando finalmente seas libre, vive, mamá. La llave estaba pegada en la esquina, deslustrada pero sólida. 2 semanas después, estaba dentro del banco, el mismo donde Antonio solía manejar nuestras cuentas. El empleado me trajo una pequeña caja metálica. Dentro había documentos, bonos y un saldo que apenas podía creer. Años de ahorros silenciosos intactos esperando. Sabía qué hacer con ello. Para el verano, la Fundación Torres para la Renovación estaba registrada un fondo de becas para mujeres, reconstruyendo sus vidas después de la pérdida o la traición. Luis se encargó de los trámites legales, Leonor de las comunicaciones. Cuando las primeras beneficiarias enviaron sus cartas de agradecimiento, lloré sin vergüenza. Una noche empaqué una sola maleta y mi viejo cuaderno de dibujo. El boleto a París estaba en la mesa junto a mi pasaporte. Afuera el cedro susurraba contra el cristal de la ventana sus raíces profundas, su aroma limpio y familiar. Al apagar la luz del porche, miré hacia atrás una vez a la casa, ya no una jaula, solo un capítulo cerrado. Cuando la verdad deja de doler, se convierte en luz. Y la luz siempre encuentra su camino a casa.